Roger, which I think he may have inherited in part from after Diamonds Are Forever, where they were already getting into that area of too much hardware, that was more important, and his is a sort of parody of the character, as it were, in that situation, so that you will go for the laugh or the humor. James Bond es uno de los personajes más emblemáticos del cine, y tanto Sean Connery como Roger Moore han dado forma al legendario espía a su manera, mientras que Connery aportó garra y encanto. Moore añadió humor y sofisticación, pero Connery, el primer hombre que se puso el smoking de 7, ¿apreciaba el estilo de Moore? Su respuesta podría sorprenderle. Descubra lo que Sean Connery piensa de Roger Moore y cómo ambos cambiaron el curso del cine. El viaje de Connery eleva a una estrella. Thomas Sean Connery nació el 25 de agosto de 1930 en la localidad de Fountainbridge, situada en el país de Escocia. Yo era su padre, y era un hombre que se ganaba la vida conduciendo grandes camiones. Eupemia, su madre, se esforzaba mucho durante el día para limpiar y lavar la ropa. Debido a que no eran muy ricos, residían en una zona de la ciudad que se conocía como la calle de los 1000 olores. En el barrio había una fábrica de caucho y un par de cervecerías, que contribuían al peculiar olor que impregnaba el aire. Cuando Thomas era pequeño, se veían obligados a dormir en un cajón, ya que no podían comprarle una cuna. Vivían en una casa pequeña que solo tenía 2 habitaciones. En un momento dado, Connery explicaba, éramos muy pobres. Además, afirmó, nunca fui consciente de lo pobre que era porque así era todo el mundo allí. Tommy Connery era otro de los nombres por los que Sean Connery se hacía llamar de pequeño. Mientras crecía, pasaba el tiempo en Fountainbridge con sus amigos jugando a juegos como el fútbol y partidos de etiqueta. Big Tom era el apodo que le ponían sus amigos por su gran tamaño y su potencia. Un apodo que reflejaba su potencia atlética y su fuerza. Puedes referirte a él como Tommy o Big Tom, como prefieras. Asistió a la escuela primaria Toll Cross, situada en las cercanías. La siguiente es una sección intrigante. Tenía una habilidad excepcional para resolver dificultades matemáticas. Era un gran aficionado a los cómics. Desde el momento en que supo leer, empezó a leer inmediatamente cualquier cómic que cayera en sus manos. A Connery siempre le cautivó el mundo del cine. Hacía novillos e iba a Blue Halls, un cine local, a ver las películas. Declaró, me pasaba el tiempo allí. Cuando Connery tenía solo 13 años, tomó la decisión de dejar de ir a la escuela y empezar a trabajar en una lechería cercana. Dio el salto y se alistó en la marina cuando tenía 16 años, y se adornó el brazo con 2 tatuajes para conmemorar este viaje. Leyeron el libro Escocia para siempre, así como mamá y papá. A pesar de que estos tatuajes estaban pensados para durar toda la vida, su tiempo de servicio en la marina no es tan duradero. Tenía la intención de servir durante 7 años. Pero sus úlceras de estómago le hicieron abandonar el ejército prematuramente después de solo 3 años. Tras licenciarse de la Marina, regresó a su ciudad natal y empezó a trabajar en diversos empleos, desde palear carbón, colocar ladrillos y pulir ataúdes hasta incluso modelar para estudiantes de la Escuela de Arte de Edimburgo. Su objetivo era poder comprar una membresía para el Club de Halterofilia de Dunedin, así que vivió con un presupuesto limitado durante varios meses y ahorró hasta el último chelín que cayó en sus manos. A la pregunta de por qué lo hacía, respondió que en realidad no se trataba de ponerse en forma, lo único que quería era sorprender a las mujeres. Y efectivamente, estaba impresionado. No solo tenía muchos admiradores en el barrio, sino también muchos amigos en el gimnasio que reconocieron su potencial y le ayudaron a ser nominado para el concurso Mr. Universo. En el año 1953, Mr. Connery emprendió un viaje que le llevaría 9 duras horas para llegar a la bulliciosa metrópolis de Londres, donde se celebraban varios concursos importantes en aquella época, mientras se presentaba orgulloso ante el jurado con el título de Mr. Scotland. No dudó en hacer alarde de su altísima estatura de 1,9 metros. Se le concedió una medalla en reconocimiento a su excelente actuación, que le valió el 3er puesto en la categoría de hombres altos. Por otra parte, la emoción aún no había terminado. Al parecer, un director de casting local se había encaprichado de nuestro joven escocés, que estaba presente entre la multitud de participantes. Estaba tan impresionado con Connery que le hizo una oferta para formar parte del coro de una inminente producción de South Pacific, un musical escrito por Rodgers y Hammerstein. Ambos estaban entusiasmados con la oportunidad. Drury Lane, situado en el centro de la famosa zona teatral de Londres, iba a ser el lugar donde se representaría el musical.
No sabía bailar y no tenía voz, dijo Connery de forma abierta y sincera. Por otro lado, había una cosa de la que estaba completamente seguro: si me limitara a estar allí de pie, atraería fácilmente la atención. Era tan fácil como tener una sesión de práctica. Y después de eso, tomó la decisión en el acto. En ese mismo momento, decidí que la interpretación sería la principal ocupación de mi vida. Sean Connery fue el nombre artístico que eligió. Eligió el nombre Sean no solo porque era su segundo nombre, sino también porque le recordaba a su personaje de cine favorito de todos los tiempos, Sane, al que dio vida en el cine Alan Ladd. Recordó calurosamente que Sean parecía más compatible con la imagen que yo deseaba crear que Tom o Tommy. No estaba seguro de la explicación de esta compatibilidad percibida. Como consecuencia de ello, el nombre de Sean Connery se introdujo por primera vez en el programa South Pacific, actuando como miembro del coro. De cara al futuro, Connery consiguió trabajos en una gran variedad de películas y series de televisión en el transcurso de los años siguientes. Entre sus actuaciones destaca la interpretación de la canción Requiem for a Heavyweight, que recibió elogios de la BBC. Sin embargo, le preocupaba el hecho de carecer de estudios formales. En vista de ello, decidió embarcarse en un viaje al reino de la literatura clásica, durante el cual se sumergió en las obras de autores como Joyce, Tolstoy y Proust. Por otra parte, esta lectura informada no le restó ni un ápice de inteligencia callejera. En 1958, mientras Connery trabajaba junto a Lana Turner en el rodaje de Another Time, Another Place, tuvo un altercado con Johnny Stompanato, que interpretaba el papel del Bo de Turner. A raíz de este altercado, las revistas de cotilleos de Hollywood sospecharon que Connery y Turner estaban íntimamente relacionados. Esto no puede ser así. Sarah, no tengo ninguna excusa. ¿Seguro que no me lo dijiste? Dije que no tengo excusas, excepto que el hecho de estar tan enamorado de ti es una excusa. Fui incapaz de pronunciarla. No quería estar sin ti. Tras enamorarse perdidamente de Diane Salanto, una encantadora actriz rubia de Australia, Connery, que era conocido por su imagen de tipo duro y gustaba a un gran número de mujeres, se encontró enamorándose perdidamente de ella. En agosto de 1957, ambos trabajaban en un programa de televisión para la cadena británica Eddie Playhouse. Este suceso tuvo lugar en esa época. A pesar de que Cilento ya estaba casada, Connery era incapaz de controlar los poderosos sentimientos que sentía por ella. Al principio, Diane consideraba a Connery simplemente un amigo. Afirmó que parecía un hombre que cargaba sobre sus hombros una importante carga negativa. Pero en 1959, las cosas dieron un giro significativo a peor. Cilento contrajo tuberculosis en esta época, que coincidió con el momento en que la carrera de Connery despegaba. Debido a ello, Connery fue consciente del alcance de su afecto por ella. La mera idea de estar separado de ella tuvo un impacto significativo en él. Existe un mito que dice que Connery dejó pasar una buena oportunidad para aparecer en la película El Cid, que dirigía Charlton Heston. Como alternativa, tomó la decisión de permanecer a su lado mientras se recuperaba. Sin embargo, esto no entorpeció en absoluto su carrera. Por el contrario, los famosos estudios 20th Century Fox le hicieron una oferta de empleo al reconocer su habilidad. Como resultado, Connery apareció en algunas películas producidas en Hollywood. En cuanto terminó de cumplir sus obligaciones contractuales, la suerte volvió a sonreírle. Esta vez, dos productores llamados Harry Saltzman y Albert Cubby Broccoli reconocieron su promesa y decidieron darle el papel protagonista de una película de espionaje. En esta película, uno de los varios libros escritos por Ian Fleming sirvió de inspiración para la historia. Como consecuencia directa de ello, se presentó al mundo un nuevo héroe con el nombre de James Bond. Su valentía es algo que aprecio, señorita Trench. Esta es Sylvia Trench. Gracias por su buena suerte, señor Bond. Este es James Bond, la película Doctor No, estrenada en 1962. Nos ofreció una visión de este espía inmerso en un conflicto con el villano, antagonista que intentaba hacerse con el control de los cohetes lanzados desde Estados Unidos. En poco tiempo se añadieron dos películas más a la serie tras la popularidad de la primera, Doctor No, desde Rusia con Amor, que se estrenó en 1963, hasta Goldfinger, que tuvo un éxito increíble en 1964. A pesar de estrenarse en 1965, la película Thunderball consiguió un éxito aún mayor en cuanto a venta de entradas. Después, en 1967, se estrenó Solo se vive dos veces. Gracias a la interpretación de James Bond por Sean Connery,
El personaje se convirtió en la personificación del superespía británico, su carisma seductor, su atractivo irresistible y su ética a veces cuestionable contribuyeron a esta percepción. Tienes razón, incluso durante la época en que se vio obligado a llevar peluca para ocultar su calvicie precoz. Cuando Saltzman reflexionó sobre el pasado, afirmó que teníamos claro que había algo especial en este individuo. Pudimos incluirlo en nuestro equipo sin ni siquiera pedir una cita de evaluación. Todos estábamos de acuerdo. Este hombre estaba destinado a ser el número 7. Además de su célebre imagen de Bond, Connery también cautivó a los espectadores con su interpretación en otros papeles excepcionales. En 1964, apareció en el interesante drama psicológico Marnie, dirigido por Alfred Hitchcock. Además, trabajó en otros proyectos, como The Hill en 1965, A Fine Madness en 1966. Sulaco en 1968 y The Molly Maguires en 1970. Durante el rodaje de Diamonds Are Forever en 1970 y 1971, anunció su retirada del personaje de James Bond. Se presentó la oportunidad de que Roger Moore interpretara el papel del conocido espía, y así lo hizo a partir de la película Vive y Deja Morir en 1973. Rumores de rivalidad. Durante décadas, la prensa y los aficionados han comparado constantemente a Sean Connery y Roger Moore, las diferencias en sus estilos interpretativos, sus personalidades fuera de la pantalla y su forma de representar a James Bond siempre han despertado la curiosidad del público sobre si existía una rivalidad real entre ellos. Algunos rumores incluso sugerían que Connery no estaba contento con que Moore asumiera el papel al que había estado vinculado desde el principio. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada que las historias sensacionalistas creadas por los medios de comunicación. Cuando Sean Connery dejó el papel de Bond después de Solo se vive dos veces, los productores se esforzaron por encontrar un sustituto. George Lazenby asumió el papel en Al servicio secreto de Su Majestad, pero solo apareció una vez antes de retirarse. Esto llevó al estudio a invitar de nuevo a Connery a regresar para Diamantes para siempre, pero rápidamente anunció su retirada de Bond para siempre. Cuando Roger Moore asumió oficialmente el papel en Vive y Deja Morir, la opinión pública empezó a intensificar la comparación entre ambos actores. El estilo de Connery era frío, peligroso y misterioso, mientras que Moore construyó un Bond más humorístico, sofisticado y liberal. Este cambio hizo que los fans de Connery se sintieran insatisfechos, mientras que al nuevo público le encantó el enfoque más moderno de Moore. Esto creó sin querer una ola de controversia y empujó a los dos actores a un enfrentamiento ante la opinión pública. A finales de los años 70, The Times publicó un artículo en el que citaba algunas declaraciones de Connery, lo que llevó a muchos a pensar que no apreciaba a Moore. Una de las frases célebres de Connery fue: "Creo que James Bond no debería sonreír tanto". Con esta cita se entendía que Connery no estaba satisfecho con la interpretación excesivamente humorística de Moore en la serie. Moore, por su parte, siempre se mostró modesto al hablar de Connery, e incluso admitió en varias ocasiones que, a sus ojos, Connery era el verdadero Bond. En una entrevista de 1983, Moore bromeó: "Solo tomo prestado el smoking de Sean". A pesar de los rumores de rivalidad, no había animosidad personal entre Connery y Moore. Tenían estilos y perspectivas diferentes sobre el personaje de Bond. Raras declaraciones de Sean Connery sobre Roger Moore. Durante décadas, Sean Connery rara vez mencionó públicamente a Roger Moore, lo que alimentó las especulaciones sobre su relación. Cuando Moore asumió el papel de James Bond en 1973 con Vive y Deja Morir, muchos fans creyeron que Connery no estaba contento con su sustituto. Parte de las especulaciones se debían a la forma en que Connery abandonó la franquicia. Después de Diamantes para siempre, 1971, declinó volver, diciendo que estaba aburrido del papel, pero la posterior aparición de Moore llevó a muchos a preguntarse si Connery se sentía reemplazado. En las entrevistas de los años 70 y 80, Connery solía evitar valorar directamente el estilo de Roger Moore. Cuando le preguntaban si había visto las películas Bond de Moore, Connery se limitaba a responder: "Ya no las veo". Esta respuesta llevó a muchos a pensar que no apoyaba realmente a su sucesor. De hecho, en 1983, cuando Connery regresó inesperadamente al papel de James Bond en Nunca Digas Nunca Jamás, una película no producida oficialmente por Eon Productions, mantuvo una rivalidad indirecta con Moore, que también había estrenado Octopussy ese mismo año. La rivalidad en pantalla entre los dos Bonds desató rumores de una intensa rivalidad entre los dos actores. Sin embargo, ese parece ser el caso.
Una de las pocas veces que Connery mencionó específicamente a Moore fue en 2005, cuando asistió a un evento cinematográfico en Edimburgo. Cuando le preguntaron si creía que Moore sería un James Bond de éxito, Connery respondió, por supuesto, tenemos enfoques diferentes, pero él lo hizo muy bien a su manera. Fue uno de los primeros elogios de Connery a Moore, pero no bastó para disipar por completo los rumores de una relación fría. Existe incluso una anécdota interesante que involucra a estas dos leyendas de Bond. En 2002, cuando Sean Connery fue invitado a una gala benéfica organizada por Roger Moore, declinó la invitación sin dar una razón específica. Los medios de comunicación supusieron de inmediato que Connery no quería enfrentarse a Moore, convenciendo aún más la teoría de su distanciamiento. Sin embargo, Moore bromeó más tarde en una entrevista: Sean odia las fiestas. Prefiere quedarse en casa leyendo un libro que volver a ponerse un smoking. Esto no solo calmó las especulaciones, sino que demostró que su relación no era tan tensa como el público pensaba. Aunque Connery no mencionaba a menudo a Moore, sus escasas declaraciones eran siempre objetivas, sin ningún signo de hostilidad o conflicto personal. Los dos tenían formas muy distintas de retratar a James Bond, pero eso no significaba que no se respetaran. Fue el silencio de Connery lo que llevó a la gente a malinterpretar su verdadera opinión sobre Roger Moore, hasta que declaraciones posteriores revelaron la verdad sobre su relación. A pesar de su estatus compartido como iconos de James Bond, Sean Connery y Roger Moore rara vez aparecían juntos en público, lo que alimentó las especulaciones sobre su verdadera relación, si se trataba de un respeto distante o de un distanciamiento entre bastidores. Pero las pocas veces que aparecieron juntos revelaron una faceta diferente: el aprecio mutuo entre las dos leyendas del cine. Una de sus apariciones más memorables tuvo lugar en 2002, cuando ambos asistieron al 40 aniversario de la serie James Bond en Los Ángeles. Fue una velada especial, a la que asistieron desde Pierce Brosnan hasta Timothy Dalton. Cuando Connery y Moore subieron juntos al escenario, el ambiente era electrizante, aunque la prensa había hablado de su rivalidad. En ese momento no había ni rastro de rivalidad, sino sonrisas y bromas amistosas. Cuando le preguntaron quién era el mejor James Bond, Moore señaló rápidamente a Connery y dijo: si no fuera por él, yo no llevaría este smoking. Otro momento memorable se produjo en 2004, cuando los dos aparecieron juntos en una gala de recaudación de fondos para UNICEF, organización benéfica de la que Roger Moore es embajador. Fue una ocasión importante, ya que Connery tradicionalmente había evitado las fiestas y los actos públicos, pero esta vez rompió con su amigo. Cuando le preguntaron por qué asistía, Connery se limitó a responder: Roger me pidió que viniera y no pude decirle que no. Esta es una de las pocas veces que Connery expresó públicamente su respeto por Moore, aunque sin mucha fanfarria. Aunque no aparecían juntos a menudo, cada momento dejaba una huella especial, a pesar de sus diferencias de estilo interpretativo y personalidad. Sean Connery y Roger Moore siempre mantuvieron un respeto mutuo. Una de las pocas veces que Connery habló abiertamente de Moore fue en una entrevista de 2005, cuando le preguntaron por los actores que habían interpretado a James Bond, en lugar de rehuirlo como había hecho en el pasado. Connery admitió abiertamente que Roger Moore tenía un encanto único, un estilo que ni siquiera él podía replicar. Roger y yo tenemos enfoques completamente diferentes de Bond, dijo. Yo tiendo a ser más áspero y duro, while Roger aporta encanto y humor. Eso no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente es diferente. Este comentario no solo reconocía a Moore, sino que indirectamente refutaba los rumores de que menospreciaba el estilo interpretativo de su coprotagonista. Sin detenerse ahí, Connery también destacó que Moore había contribuido enormemente a preservar y desarrollar la marca James Bond, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el género de las películas de espías tuvo que competir con muchos otros géneros cinematográficos de acción. Roger contribuyó a que la serie Bond siguiera teniendo éxito de una forma completamente nueva. Sin él, probablemente la marca no habría perdurado hasta hoy. Esto demuestra que Connery no solo veía a Moore como un mero sucesor, sino también como un factor importante para mantener la posición del personaje 7 en la gran pantalla. Otro momento especial que demuestra el respeto de Connery por Moore fue en una conversación con la prensa en 2012, cuando le preguntaron quién era el mejor Bond después de su época. En lugar de escabullirse o dar una respuesta diplomática, Connery fue tajante: la gente me pregunta quién ha sido el mejor Bond, y yo siempre digo que es una cuestión de gusto personal, pero en términos de mantener la relevancia y llevar el personaje a una nueva generación, Roger hizo un gran trabajo.
Este comentario de un actor notoriamente difícil como Connery confirma en parte el reconocimiento que siente por Moore, a pesar de sus diferencias anteriores en su aproximación al personaje. Además de sus elogios interpretativos, Connery también compartió que Moore era un colega agradable y con sentido del humor. En una entrevista de 2014, Connery recordó una ocasión en la que los dos aparecieron juntos en un acto benéfico y Moore le hizo reír con un comentario ingenioso: Sean, creo que deberíamos repartirnos el título de Bond, tú eres el Bond más peligroso, y yo soy el Bond más elegante. Esta anécdota demuestra que, a pesar de sus diferencias de estilo, Connery seguía apreciando el sentido del humor y el optimismo de Moore. Por el contrario, a medida que se acercaba a los 80 años, Connery se sentía más cómodo compartiendo sus pensamientos y expresando su respeto por el colega con el que había construido una leyenda cinematográfica. Lamento el fallecimiento de Roger Moore. Cuando Roger Moore falleció el 23 de mayo de 2017, el mundo del cine quedó conmocionado por la muerte de uno de los mayores iconos de James Bond. A pesar de haberse retirado de la industria del entretenimiento hace muchos años, Sean Connery no pudo ocultar su emoción al enterarse de la pérdida. Expresó sus condolencias en un breve pero sentido comunicado: me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Roger. Compartimos el papel de Bond durante muchos años y mantuvimos una relación maravillosa. Roger era un verdadero caballero, un hombre que siempre hacía reír a la gente, y siempre será recordado con gran afecto. En una conversación con su íntimo amigo Michael Caine tras la muerte de Moore, Connery lamentó no haber tenido muchas oportunidades de ver a Moore en los últimos años del actor. Más que colegas, Connery también recordó los momentos divertidos y memorables que pasaron juntos. Uno de los recuerdos que Connery mencionó fue cuando ambos se encontraron accidentalmente en un acto benéfico en la década de 1980. En aquel momento, Moore se acercó a Connery, le dio la mano y bromeó. Connery se rió y respondió con una palmada amistosa en el hombro. Fue una de las pocas veces que las dos leyendas de Bond se mostraron respeto y amistad en público. Tras el fallecimiento de Roger Moore, Connery también mencionó sus admirables contribuciones benéficas. Moore no solo era un actor de talento, sino también una persona con un corazón bondadoso, especialmente para los niños. Moore fue embajador de buena voluntad de UNICEF durante muchos años y dedicó gran parte de su tiempo, tras abandonar los focos de Hollywood, a ayudar a los menos afortunados. Connery declaró: Roger no solo era James Bond en la pantalla, era un auténtico héroe en la vida real. El fallecimiento de Roger Moore no solo es una gran pérdida para Hollywood, sino que también deja un vacío en los corazones de quienes trabajaron con él. Para Sean Connery, es la pérdida de un colega, un amigo y una parte de la gloriosa era de James Bond. Fuera de la pantalla, las relaciones de Sean también llaman mucho la atención. Averiguémoslo. La vida personal de Connery. Además de que su carrera como actor estaba floreciendo, Sean Connery creía que ahora era el momento ideal para concentrarse en su vida personal. Tras su divorcio, Diane, que se había caracterizado por ser su interés amoroso, era ahora una mujer soltera. Durante el mes de noviembre de 1962, se casaron en una ceremonia privada que tuvo lugar en el Peñón de Gibraltar. Fue durante una entrevista con el Saturday Evening Post cuando afirmó: con esta fama, probablemente podría salirme con la mía en cualquier cosa, además de que mis comidas y bebidas son ahora de la mejor calidad. Me ven con las mujeres más despampanantes. Connery tenía tendencia a traspasar los límites durante las entrevistas y en ocasiones aprobaba acciones dudosas, a pesar de que era encantador y tenía éxito. Según un ejemplo, hizo un comentario sorprendente a un periódico de Londres. A continuación, siguió haciendo declaraciones polémicas. Los periódicos se vieron inundados por este tornado de rumores en 1973, que causó un gran revuelo con su cobertura. La conversación se centraba enteramente en él, y no era precisamente favorable. Habían pasado exactamente 10 años desde el nacimiento de su hijo Jason Cilento, que era su esposa, y decidió poner fin a su matrimonio, según rumores y suposiciones. Él no era amigo de ella. Sin embargo, Connery no se echó atrás. Niega todas y cada una de las reclamaciones con una postura firme. En 1975, tras un periodo de 2 años, volvió a pasar por el altar. Micheline Roquebrune, artista franco-marroquí, era la fascinante mujer que se convertiría en su novia. ¿Y puede adivinar dónde nació su amor? Durante una competición de golf en Marruecos, que tuvo lugar en medio de impresionantes campos abiertos. El golf era un deporte para el que ambos vivían.
Aquel trágico día no solo ganaron en la categoría masculina y femenina de la competición. Lograron ganarse el afecto del otro, el hecho de que su boda se celebrara en Gibraltar, el mismo lugar que su anterior boda, fue una completa sorpresa para todos. Connery ha protagonizado un total de 6 películas Bond consecutivas. Legado eterno. Sin embargo, el hombre que antes gozaba de popularidad ahora ansiaba menos atención. Tras tomar la decisión de alejarse de los focos de Hollywood, trasladó su residencia a Inglaterra y Marbella, en España. Allí trasladó a su mujer y a los 3 hijos de su anterior matrimonio, a los que regaló una vida de lujo en magníficos palacios de su propiedad. Connery tendría que esperar toda una década antes de sentirse preparado para retomar su célebre papel de James Bond por 20ª y última vez. La película Nunca digas nunca jamás, estrenada en 1983, fue un proyecto que decidió protagonizar a regañadientes. Por este logro, recibió una cuantiosa recompensa de varios millones de dólares. Si se compara con la exigua suma de $16,000 que supuestamente le pagaron por su primera película Bond, Dr. No, la diferencia era asombrosa. Incluso con todo el dinero que ganó, Sean Connery experimentó una sensación de confinamiento. No dudó en expresar su descontento con los productores Brackell y Saltzman, a quienes consideraba responsables de ahogar su potencial creativo. En referencia a su última actuación como el conocido espía, hizo la observación de que su personaje de Bond es bastante monótono y supone un reto. Fue un gesto muy amable por su parte donar una parte importante de sus ganancias al Scottish International Education Trust, debido a que su objetivo era proporcionar ayuda a niños que procedían de circunstancias desfavorecidas, similares a las suyas. Sintió una fuerte conexión con este programa. Connery y su esposa Micheline hicieron de la magnífica ciudad de Marbella su hogar durante más de 20 años, tiempo durante el cual encontraron allí paz y tranquilidad. Como resultado del tiempo que pasó interpretando a James Bond, Sean Connery siguió participando en la industria del largometraje. Tuvo papeles protagonistas en diversas películas, como Asesinato en el Orient Express, 1974, El hombre que quiso ser rey, 1975, y Robin y Marion, 1976, en la que apareció junto a Audrey Hepburn. Después se estrenaron las películas El gran robo del tren, 1979, Bandidos del tiempo, 1981, Highlander, 1986, y El nombre de la rosa, 1986. La más reciente, que en realidad es una adaptación cinematográfica de un libro escrito por Umberto Eco, fue galardonada con un premio de la Academia de Cine Europeo, el acontecimiento más significativo. Sin embargo, se produjo en 1987, cuando Connery fue galardonado con el Oscar al mejor actor de reparto. En la película Los Intocables, un agente de policía de Chicago se esfuerza con determinación por localizar al legendario Al Capone de Chicago. En ningún momento se comportó como si fuera superior a nadie. A continuación, el entrevistador le preguntó por qué James Bond había sido tan famoso durante tanto tiempo. Y como la respuesta de Sean fue tan directa sin dejar de ser precisa, estaba claro que había considerado esta cuestión con anterioridad. Según él, la gente es muy aficionada al entretenimiento y a la actividad. Además, este es el tema central de todas las películas de James Bond. Sin embargo, lo que me pareció especialmente intrigante fue el hecho de que no solo hablara de la acción, habló de los diversos intérpretes y de cómo cada uno de ellos aportaba su propio carácter y enfoque al trabajo. Me parece que consideraba a Bond como algo más que un simple individuo. Casi como si creyera que el papel pertenecía a todos y cada uno de los actores que lo interpretaron, así como a todos y cada uno de los fans que lo vieron. Cuando se mencionó el nombre de Daniel Craig, Sean pareció alegrarse de verdad al saber que Craig respetaba el trabajo que había hecho, a pesar de que no parecía sorprendido o como si necesitara el cumplido. Estaba claro que era importante para él de todos modos. Sin duda le llenaba de satisfacción que alguien como Daniel Craig, con tanto talento para el personaje, le admirara. Creo que esto se debe a que le preocupaba el legado de James Bond. Además, Sean mencionó que todas y cada una de las películas de James Bond contienen una pequeña dosis de peligro en su interior. Dijo que esto es precisamente lo que hace que el personaje sea tan fascinante. Creo que realmente pensaba que el peligro era un componente importante del personaje de Bond, alguien que no tiene miedo de arriesgarse y enfrentarse al peligro sin perder la elegancia en ningún momento. Al final, las ideas de Sean Connery sobre James Bond no daban la impresión de que estuviera hablando de un personaje ficticio de una obra de ficción. Mientras hablaba, parecía como si estuviera hablando